Yo me quedé en hispanista, aunque me hubiera gustado ser otras muchas cosas, y yo creo que sí cumplí dentro de los estudios que en mi tiempo se podían hacer en España con mi deseo de ser orientalista. Tengo más vocación de orientalista, yo creo que sí se me puede llamar. En los ratos libres, en los días festivos se me puede llamar orientalista, y no me gusta desde luego llamarme hispanista. Yo tenía la idea de un curso de estudios mucho más elaborado y mucho más desarrollado. Pensaba empezar con el español, con la filología hispánica, por una mera cuestión de patriotismo y de reconocimiento a mi nación, a mi patria, que afortunadamente me permite estar hablando hoy, porque si algo le interesa al Estado es el español, es la lengua española o la lengua propia, la identidad propia, y por eso puedo enseñar literatura universal, por eso puedo enseñar latín. Si me hubiera dedicado de primeras a estudiar latín o a estudiar literatura universal, quizá otro gallo me cantara, pero el Estado, a pesar de todas esas supuestas innovaciones que vienen de la Unión Europea, el Estado se mantiene en un ideal educativo propio de la antigua Roma, en la que lo que importa es saber hablar, como exactamente igual que en la antigua Roma. Y luego ya la medicina, la geometría, todas esas cosas que las hagan los esclavos griegos, los barbudos griegos que pueden comprarse y venderse. Lo propio del hombre noble, del hombre libre, es hablar y hablar bien. Y es algo de lo que se quejaba Gustavo Bueno, se quejaba amargamente Gustavo Bueno, y no le faltaba desde luego un ápice de razón. Decía que un estudiante que no sabe lo que son los números irracionales es un analfabeto, aunque se sepa de memoria un soneto de Shakespeare. Eso se lo puede... Es un chimpancé, decía, es un chimpancé aunque se sepa un soneto de Shakespeare. Porque claro, incluso si pensamos en que nuestra educación es humanística, y vamos al príncipe, al rey de los filósofos, que es Platón, Platón lo que nos va a decir es que no entremos en su escuela si no sabemos matemáticas, y sin embargo nosotros despreciamos completamente el conocimiento científico, yendo solo a la poética y a la política, a la oratoria, pero no a la geometría, por ejemplo. Mi intención era empezar dominando mi idioma, luego hacer filología clásica y dominar su origen. Luego no había estudios de orientalística, y me temo que tampoco los hay ahora muy desarrollados, o creo que se han convertido en lenguas. Precisamente hubo una disputa por esto, porque querían que las lenguas modernas se estudiaran solo como lenguas, perdón, que las lenguas asiáticas se estudiaran solo como lenguas modernas, con una orientación práctica, que se estudiara el coreano, el japonés, el chino para hacer negocios, pero no el sánscrito, no el avéstico, no el pali, y no otras lenguas que pueden entenderse como más bien como curiosidad, aunque algunas de ellas sean potentísimamente, sean potentísimas desde el punto de vista económico, como el malayo, que es una lengua que parece una rareza, pero caramba, el malayo siempre ha sido una lengua franca importantísima. Después pensaba estudiar filosofía para ordenar todas esas disciplinas humanísticas y dejar espacio y tener la gnoseología y la epistemología y la filosofía de la ciencia adecuada para hacer sitio a una carrera de física. Tendría que acabar estudiando física, y luego ya lo deseable sería estudiar medicina, claro, medicina, el hombre íntegro. Como evolución ideal de los estudios. Bueno, a mi segundo año de universidad ya me dejó claro que lo que hay que hacer es irse de la universidad cuanto antes, que ahí no se puede aguantar, que el primer año tuvimos esa dosis extraña de regalo, pero completamente engañosa, que fue el tener a don Manuel Morales Borrero, que se jubiló ese año, y luego ya las cosas no eran
no se parecían a la idea que yo tenía de la universidad, así que no continué más tiempo del que me hubiera gustado. ¿Cuánto pasé en la universidad? Demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y me quedé en la enseñanza, en el aprendizaje reglado de la filología hispánica, donde Elio Antonio de Nebrija es una especie de tótem, de símbolo, que se trata solo por su relación con la lengua castellana, que, caramba, no es poca. Es el autor de la primera gramática de la lengua castellana, que tengo aquí en una edición facsímil de las librerías París-Valencia, esa benemérita institución a la que tanto debo, y en cierta medida tanto me deben, caramba, llevo haciéndoles pedidos desde que nos la recomendó nuestra profesora de latín, María Dolores Rincón. María Dolores Rincón nos recomendó las librerías París-Valencia y yo le hice desde luego caso. Aparte de vender libros, viejos y nuevos, hacen facsímiles, y esta es la edición de la gramática de Nebrija que yo prefiero, porque la de Quilis, que supuestamente es crítica universitaria, no me parece ni crítica ni universitaria ni una edición, dejando a salvo desde luego que Antonio Quilis, cuando vino a visitarnos a la universidad, nos enseñó muchísimas cosas sobre lingüística misionera. Aprendimos muchísimas cosas sobre la lingüística de los misioneros, pero a su vez esto no quita que su edición de la gramática de Nebrija no sea una edición en absoluto. Algo de totémico también, mucho de simbólico hay en el Real Colegio de España, había en el Real Colegio de España cuando su insigne eximio, nunca bien ponderado, nunca suficientemente elogiado rector don José Guillermo García Valdecasas y Andrada Vandervilde, en esa visita al colegio, esa visita nocturna que nos hacía al colegio, que acababa en la biblioteca como el mayor tesoro que escondían aquellos muros. Cuando acababa esa visita nos pasábamos, contemplábamos con nuestros propios ojos, admirábamos el manuscrito misceláneo que Antonio de Nebrija había dejado al colegio, con todas sus obras, o sus obras más las obras que pudo allegar en el momento de la confección de ese manuscrito, que era misceláneo, y también tenía obras impresas. Y estaba, creo que en primer lugar, al principio del códice, estaba por supuesto la gramática de Nebrija, de donde José Guillermo García Valdecasas extrajo la fórmula con la que se reza por el cardenal, por la casa y por todos sus intereses cada día al almorzar. Se reza porque florezcan las artes de la paz, que es algo sacado del proemio, del prólogo a la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel la tercera de este nombre, reina y señora natural de España y de las islas de nuestro mar. Comienza la gramática que nuevamente hizo el maestro Antonio de Nebrija sobre la lengua castellana. Pone primero el prólogo. Esto está en letra gótica. Nebrija llegó a Bolonia escribiendo en letra gótica, y así firma la recepción de los curiosos adminículos que se daban a los estudiantes en el colegio en aquel entonces, pero se va escribiendo en escritura humanística, incorpora la escritura humanística, solo que las prensas en España funcionaban con letra gótica, tenían letra gótica, evidentemente, gótica castellana. Léelo en buen hora, perdón, aquí está el prólogo, léelo en buen hora. Aquí iría a mano una capital, una Q inicial, que el impresor ha dejado para que el poseedor lo encargue a un maestro que la ilumine. Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante los hoyos en la antigüedad, o bueno, no, sí, porque todavía no habían llegado los flamencos y todavía no se había desplazado los hoyos en la antigüedad de todas las cosas
que para nuestra recordación e memoria quedaron escritas, una cosa hallo e saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, bueno, voy a actualizar porque tampoco estoy muy seguro de que en este albor, en este crepúsculo del cambio fonético castellano, lo modernizo por el bien de todos. Saco por conclusión muy cierta que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron y después junta fue la caída de entrambos. Y dejadas agora las cosas muy antiguas, de que apenas tenemos imagen y sombra de la verdad, cuales son las de los asirios, indos, sicionos y egipcios, en los cuales se podría muy bien probar lo que digo, vengo a las más frescas, y aquellas especialmente de que tenemos mayor certidumbre. Primero a las de los judíos. Cosa es que muy ligeramente se puede averiguar que la lengua hebraica tuvo su niñez en la cual apenas pudo hablar, y llamo yo agora su primera niñez todo aquel tiempo que los judíos estuvieron en tierra de Egipto. Porque es cosa verdadera, o muy cerca de la verdad, que los patriarcas hablarían en aquella lengua que trajo Abraham de tierra de los caldeos hasta que descendieron en Egipto, que allí perderían algo de aquella y mezclarían algo de la egipcia. Mas después que salieron de Egipto y comenzaron a hacer por sí mismos cuerpo de gente, poco a poco apartarían su lengua cogida, cuanto yo pienso de la caldea y de la egipcia, y de la que ellos tenían comunicada entre sí, por ser apartados en religión de los bárbaros en cuya tierra moraban. Así que comenzó a florecer la lengua hebraica en el tiempo de Moisés, el cual, después de enseñado en la filosofía y letras de los sabios de Egipto, y mereció hablar con Dios y comunicar las cosas de su pueblo, fue el primero que osó escribir las antigüedades de los judíos, para dar comienzo a la lengua hebraica, la cual de allí en adelante sin ninguna contención nunca estuvo tan empinada cuanto en la edad de Salomón, el cual se interpreta pacífico, es decir, Salomón quiere decir pacífico. Porque en su tiempo, con la monarquía, floreció la paz criadora de todas las buenas artes y honestas. Mas después que se comenzó a desmembrar el reino de los judíos, juntamente se comenzó a perder la lengua, hasta que vino el estado en que ahora la vemos tan perdida. Y de cuantos judíos hoy viven, ninguno sabe dar más razón de la lengua de su ley que de cómo se perdieron su reino. Que de cómo perdieron su reino, y del ungido que en vano esperan. Tuvo eso mismo la lengua griega su niñez. Comenzó a mostrar sus fuerzas poco antes de la guerra de Troya, al tiempo que florecieron en la música y poesía Orfeo, Lino, Museo, Anfión, y poco después de Troya, destruida, Homero y Hesíodo. Y así creció aquella lengua hasta la monarquía del gran Alejandre, cuyo tiempo fue aquella muchedumbre de poetas, oradores y filósofos que pusieron el colmo no solamente a la lengua, mas a todas las otras artes y ciencias. Mas después que se comenzaron a desatar los reinos y repúblicas de Grecia, y los romanos se hicieron señores de ella, luego juntamente comenzó a desvanecerse la lengua griega y a esforzarse la latina. De lo cual otro tanto podemos decir que fue su niñez con el nacimiento y población de Roma, y comenzó a florecer casi 500 años después que fue edificada, al tiempo que Livio Andrónico publicó primeramente su obra en versos latinos. Y así creció hasta la monarquía de Augusto César, debajo del cual, como dice el apóstol, vino el cumplimiento del tiempo que envió Dios a su unigénito Hijo, y nació el Salvador del mundo. En aquella paz de que habían hablado los profetas, fue significada en Salomón, de la cual en su nacimiento los ángeles cantan gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces fue aquella multitud de poetas y oradores que enviaron a nuestros siglos la copia y deleites de la lengua latina. Tulio, César, Lucrecio, Virgilio, Horacio, Ovidio, Livio y todos los otros que después se siguieron hasta los tiempos de Antonino Pío. De allí, comenzando a declinar el imperio de los romanos, juntamente comenzó a caducar la lengua latina, hasta que vino al estado en que la recibimos de nuestros padres.
Cierto tal que cotejada con la de aquellos tiempos, poco más tiene que hacer con ella que con la arábiga. Lo que dijimos de la lengua hebraica, griega y latina, podemos muy más claramente mostrar en la castellana, que tuvo su niñez en el tiempo de los jueces y reyes de Castilla y de León, y comenzó a mostrar sus fuerzas en tiempo del muy esclarecido y digno de toda eternidad el rey don Alonso el Sabio, por cuyo mandato se escribieron las 7 partidas, la general historia, y fueron trasladados muchos libros de latín y arábigo en nuestra lengua castellana, la cual se extendió después hasta Aragón y Navarra y de allí a Italia, siguiendo la compañía de los infantes que enviamos a imperar en aquellos reinos. Y así creció hasta la monarquía y paz de que gozamos primeramente por la bondad y providencia divina, después por la industria, trabajo y diligencia de vuestra real majestad, en la fortuna y buena dicha de la cual los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados se redujeron y ayuntaron en un cuerpo y unidad de reino, la forma y trabazón de la cual así está ordenada que muchos siglos injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar. Que muchos siglos, injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar. Así que después de repurgada la cristiana religión, por la cual somos amigos de Dios o reconciliados con Él, después de los enemigos de nuestra fe vencidos por guerra y fuerza de armas, de donde los nuestros recibían tantos daños, temían mucho mayores, después de la justicia y ejecución de las leyes que nos ayuntan y hacen vivir igualmente en esta gran compañía que llamamos Reino y República de Castilla, no queda ya otra cosa sino que florezcan las artes de la paz. Entre las primeras es aquella que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los otros animales y es propia del hombre, y en orden la primera después de la contemplación, que es oficio propio del entendimiento. Esta hasta nuestra edad anduvo suelta y fuera de regla, y a esta causa ha recibido en pocos siglos muchas mudanzas, porque si la queremos cotejar con la de hoy a 500 años, hallaremos tanta diferencia y diversidad cuanta puede ser mayor entre dos lenguas. Pero bueno, de esto no se dan por enterados los profesores que creen que lo que se lee en el CID es el castellano de andar por la calle y que viene a ser lo mismo y que los niños pueden leerlo. Ya es difícil leer esto, imaginémonos el español, que el castellano, que para Nebrija, al escribir esto, le parece otra lengua. Y es que realmente es así. Diferencia y diversidad cuanto puede ser mayor entre dos lenguas. Y porque mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación y dar a los hombres de mi lengua obras con que mejor puedan emplear su ocio, que ahora lo gastan leyendo novelas o historias envueltas en 1000 mentiras y errores. Es decir, en lugar de novelas de caballerías, en lugar de aferrarse a los culebrones, a las series, a los videojuegos, al trap. No, hay que leer gramáticas. Leer gramáticas es lo que propone Nebrija, claro, un filólogo, un sabio, pero que no creo que tuviera mucho éxito. Decir, no, vamos a dejar de leer novelas o historias envueltas en 1000 mentiras y errores. Acordé ante todas las otras cosas reducir en artificio nuestro lenguaje castellano, para que lo que agora de aquí adelante en él se escribiere pueda quedar en un tenor y extenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir. Como vemos que se ha hecho en la lengua griega y latina, las cuales por haber estado debajo de arte, aunque sobre ellas han pasado muchos siglos, todavía quedan en una uniformidad,
Porque si otro rato en nuestra lengua no se hace como en aquellas... porque si otro tanto en nuestra lengua no se hace como en aquellas, en vano nuestros cronistas e historiadores escriben y encomiendan a inmortalidad la memoria de vuestros loables hechos. Siempre está hablando a Isabel la Católica. Y nosotros tentamos de pasar en castellano las cosas peregrinas y extrañas, pues que aqueste no puede ser sino negocio de pocos años. Y será necesaria una o dos cosas: que la memoria de vuestras hazañas perezca con la lengua, o ande peregrinando por las naciones extranjeras, pues que no tiene propia casa en que pueda morar. Es decir, que las hazañas de Isabel la Católica, en lugar de en castellano, se conozcan en latín o en francés. En la sama de la cual yo quise echar la primera piedra. Sí, en la zama de la cual yo quise echar la primera piedra. Y hacer en nuestra lengua lo que Cenodoto en la griega y Crates en la latina. En el Real Colegio de España hay un retrato de Elio Antonio de Nebrija con estas palabras, aunque si no me equivoco y no me acuerdo mal, en latín. Se lo llama a Elio, porque todos los retratos, claro, tienen el pie en latín, y se llama a Antonio de Nebrija el Cenodoto y el Crates de la lengua castellana, los cuales, aunque fueron vencidos de los que después de ellos escribieron, a lo menos fue aquella su gloria y será nuestra, que fuemos los primeros inventores de obra tan necesaria. Y esto debería tenerse más en cuenta. El gran mérito de Nebrija es haber escrito la primera gramática, pero no es la mejor. Tiene el mérito de haber escrito la primera gramática, pero no es la mejor. Nebrija escribe una gramática demasiado complicada frente a la del Brocense, que sí es una gramática latina, pero hace referencia también a la lengua castellana, porque es una gramática de tendencia universal que va a las causas de la gramática, al estilo de Escalígero. Pero si queremos ir a un arte castellano-español, pues tenemos el del maestro Correas, que es una gramática muchísimo más simple que la de Nebrija, porque está más cerca del pensamiento aristotélico, antes de que se viera deturpada por estos maestros de escuela, por estos gramáticos que querían medrar y hacerse famosos inventando sus cosas. Entonces, por ejemplo, las partes de la oración en Nebrija son muchas, más de las necesarias, y luego encima se ha ido complicando todo, complicando, hasta llegar a las 3000 páginas que la Academia quiere hacer pasar por una gramática descriptiva. Ya poco más que pongan todo el corpus de la lengua, como la enciclopedia, como las enciclopedias chinas, como las enciclopedias mandadas por los emperadores chinos, y ahí tenemos no ya la descripción de la lengua, sino toda la lengua, que muy poca diferencia hay entre 3000 páginas de descripción, y sobre todo teniendo en cuenta que Spinoza hace un compendio de gramática hebrea infinitamente menor para una lengua más antigua y con formas verbales, que no tiene formas verbales el castellano. Habría que reconocer, ya lo digo, el mérito de Nebrija por lo que él reclama, aunque fueron vencidos de los que después de ellos escribieron. Y Nebrija yo lo considero vencido por Correas, por ejemplo. Aunque fueron vencidos de los que después de ellos escribieron, a lo menos fue aquella su gloria y será nuestra, que fuemos los primeros inventores de obra tan necesaria. Ya lo digo, la gramática de Nebrija es muy complicada, aunque simplifica cosas como llamar a la partícula partecilla. Hay cosas en las que se equivoca, como creer que algunos rasgos del castellano vienen del árabe. Se equivoca en eso, pero vamos, que el mérito es haber sido el primero y en haberse dado cuenta de todas estas razones por las que era necesaria una gramática del castellano. Lo cual decimos en el tiempo más oportuno que nunca fue hasta aquí, por estar ya nuestra lengua tanto en la cumbre, que más se puede temer el descendimiento de ella que esperar la subida. Y seguir en esto, evidentemente se equivocaba más que en lo de la etimología árabe o de la procedencia árabe de algunos fonemas españoles. En esto se equivocaba
absolutamente. Le parecía que se había escrito ya tanto y tan bueno que no podía sino empeorar aquello. Cuando quedaba por escribirse el Quijote, por ejemplo, o quedaba por escribirse La vida es sueño, que esperar su caída, más que esperar su vida, que esperar la subida. Y seguirse a otro no menor provecho que aqueste a los hombres de nuestra lengua. Otro no menor provecho que aqueste a los hombres de nuestra lengua, que querrán que querrán estudiar la gramática del latín. Bueno, eso ya no pasa, ya nadie quiere estudiar la gramática del latín, pero sí quieren estudiar la gramática del inglés, y es importante conocer esa gramática universal de la que hablaba Rogerio Bacon, con la propia, que es la más fácil, y luego aplicarla a otras lenguas. Que querrán estudiar la gramática del latín, porque después que sintieren bien el arte del castellano, lo cual no será muy difícil, porque es sobre la lengua que ya ellos sienten, cuando pasaren al latín no habrá cosa tan escura que no se les haga muy ligera. Mayormente entreveniendo aquel arte de la gramática que me mandó hacer vuestra Alteza, contraponiendo línea por línea el romance al latín. Una gramática latina interlineal, romanceada, que es una técnica didáctica muy útil y muy provechosa, la interlinealidad. Por la cual forma de enseñar no sería maravilla saber la gramática latina, no digo yo en pocos meses, mas aún en pocos días. Y mucho mejor que hasta aquí se deprendía en muchos años. El tercero provecho de este mi trabajo puede ser aquel que cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra Real Majestad y me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo, ¿esto que me traes aquí para qué sirve? ¿Una gramática de qué? ¿De latín? No, de castellano. ¿De castellano para qué? Si ya sabemos que me traes aquí, Antonio. Me preguntó que para qué podía aprovechar. El muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta y respondiendo por mí dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo que es el jeroglífico de su inicial Isabel, ese yugo simboliza a Isabel, así que está muy bien traído. Además se dice que fue Nebrija el que, no sé si las empresas del yugo y las flechas, pero desde luego sí el nudo gordiano, con el lema tanto monta, el tanto monta que va por el nudo gordiano, es decir, tanto monta cortarlo como desatarlo, tanto monta cortar como desatar. Eso se atribuye a Nebrija. Debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento que ellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua. Entonces, por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella como agora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. Y cierto así es que no solamente los enemigos de nuestra fe que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua. Si no vienen desde niños a la de aprender por uso, podrán la más ahína saber por esta mi obra, la cual, con aquella vergüenza, acatamiento y temor, quise dedicar a vuestra Real Majestad, que Marco Barrón intituló a Marco Tulio sus orígenes de la lengua latina, que Grillo intituló a Publio Virgilio, poeta, sus libros del acento, que Dámaso Papa a San Jerónimo, que Paulo Orosio a San Agustín sus libros de historias, que otros muchos autores, los cuales enderezaron sus trabajos y velas a personas muy más enseñadas en aquello que escribían. No para enseñarles alguna cosa que ellos no supiesen, mas por testificar el ánimo y voluntad que cerca de ellos tenían, y porque de la autoridad de aquellos se consiguiese algún favor a sus obras. Y así,
después que yo deliberé con gran peligro de aquella opinión que muchos de mí tienen, sacar la novedad de esta mi obra de las sombras, de la sombra y tinieblas escolásticas, de la sombra y tinieblas escolásticas, a la luz de vuestra corte